Buenas noches. ¿Te has preguntado por qué, después de más de 500 años de que ha ocurrido, nosotros hoy seguimos revisando el evento de la Reforma Protestante? Bueno, esto es porque la Reforma es todavía un referente para la Iglesia de Jesucristo hoy, y no solo eso, es también un referente para las naciones modernas. La Reforma trajo a la luz fundamentos como la Iglesia y la sociedad como fruto de la palabra, la cual fue predicada y expuesta con claridad. El cuidado y la defensa y las vivencias de la verdad en una sociedad tienen consecuencias, y las ideas, por supuesto, también tienen consecuencias, cada una de ellas. Entonces, la Reforma fue un movimiento que hizo regresar a la Iglesia, en primer lugar, a ser esencia y misión justamente como Dios lo había planeado. Una idea que había sido completamente pervertida y deformada con el paso del tiempo. La Iglesia, durante este movimiento de reforma, se enfocó en la misión de ser luz y sal en este mundo, de la defensa de la verdad y la doctrina. También transformó las culturas, las civilizaciones, los gobiernos, los entornos políticos, artísticos, etc., a través de la vivencia de la verdad y la predicación del Evangelio. En fin, la Reforma constituye un evento sumamente importante en la construcción de Occidente y de todos sus sistemas de valores. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la relevancia de esa reforma del siglo XVI para el día de hoy? Creo que estamos en un periodo de la historia donde la Iglesia se debe de revisar y qué es lo que piensa, cuál es la misión y cuál es otra vez la esencia misma por la cual fuimos llamados por Dios. Entonces, pensemos en esto. La Reforma como parte de ese pensamiento crítico. Comencemos entonces por precisar de qué se trató la Reforma Protestante. Su punto central estuvo en la fe que tenía que entenderse críticamente a la luz de la predicación de la palabra. El creyente entendió en ese momento la necesidad que tenía de ir a las fuentes, es decir, a la escritura misma, para comprender de manera directa las diferentes doctrinas que afectan su vida. De aquí que los líderes de la Reforma entendieron que la educación era un elemento esencial e importante en el crecimiento del cristianismo y, por supuesto, en el crecimiento personal, espiritual, pero viendo precisamente esa parte de la espiritualidad como algo integral y no simplemente espiritualizante. En una Europa donde el 90% de las personas eran analfabetas, la Reforma irrumpe y lleva ese número al 10%, es decir, se llegó a contar en las congregaciones como cuáqueros alrededor de 100% de las personas completamente alfabetizadas. Y eso se logra precisamente porque, entre otras cosas, la Reforma lo que promueve es la lectura de la Biblia. ¿Y cómo vamos a leer la Biblia? Sino solamente aprendiendo el idioma. De hecho, muchos de los textos de las traducciones de las Biblias en alemán, al inglés, etc., fueron base justamente para los distintos idiomas de aquella época. Así entonces la Reforma no solamente se trató de una revolución teológica. Por ejemplo, en ese tiempo se creó el sistema de escuelas gratuitas, públicas y gratuitas obligatorias para niños y niñas en la Ginebra de 1536, que luego sería copiado en otros lugares, incluyendo México, porque por ejemplo nuestro sistema educativo, tal y como lo consagra la Constitución del 17, justamente es así: público, obligatorio y gratuito. Y entonces esos mismos esquemas todavía podemos verlos como se hacen presentes para nosotros en nuestra época. Podemos imaginar lo que sucede cuando sociedades enteras con base a esta educación podían ir a la Biblia con un espíritu crítico, entender los pensamientos de Dios y ver vidas transformadas. El impacto social que experimentó esa generación fue en verdad muy profundo. Dicha influencia fue también en las universidades, en el desarrollo de los idiomas, en las lenguas. Hoy en día, la mayoría de esas 100 primeras universidades vienen de ese mundo reformado. En un estudio del Banco Mundial, por ejemplo, se encontró que de 1901 a 1990, el 64% de todos los premios Nobel en el mundo habían surgido de países reformados. Y además un 20% de Israel de entre los judíos. Entonces, en cuanto a las lenguas, Cipriano de Valera tradujo la Biblia al español y fue su obra catalogada como un éxito lingüista, pensando solamente en nuestro idioma, por parte del lingüista Menéndez y Pelayo. Como Lutero también traduce la Biblia a dialectos rudos y básicos al alemán, produce un documento que constituyó un fundamento precisamente para el alemán moderno. Y entonces, al fin, la salvación fue implicada para que muchas personas pudieran tener un juicio crítico acerca de lo que estaban viendo. La Biblia llevaba a la gente a pensar de una manera crítica,
a sujetar sus pensamientos a la palabra de Dios. Así el individuo tenía oportunidad de juzgar las cosas por sí mismo, porque a partir de las Escrituras tienen ese tipo de oportunidad de reconocerlo. Ahora, el gobierno estaba dentro de esa esfera del juicio crítico del creyente. El conocimiento de la doctrina de la depravación total del ser humano hacía que el creyente reformado viviera con sospecha acerca de la adquisición del poder ilimitado. De ahí que hayan surgido entonces las constituciones. Toda autoridad gubernamental, comenzando desde el rey, tenía que gobernarse por una constitución para que no quedara al libre arbitrio de cada quien. Entonces, una persona depravada no podía vivir sin límites. Ese modelo se originó principalmente en Ginebra, y luego en Escocia, y luego en Estados Unidos, y de ahí se tradujo a muchas otras constituciones. En el caso de México incluso, precisamente la Constitución del 17 tiene precisamente esas características, y es cierto, ha recibido muchísimas modificaciones, pero las esencias básicas se encuentran ahí. Ahora, los sistemas constitucionales traen como consecuencia el surgimiento de un Estado de Derecho moderno, cuya idea es que los gobiernos deben estar regidos y limitados por la ley. Tristemente, este es uno de los grandes problemas que afectan no solamente a México, sino a toda la América Latina. La economía, por otro lado, también tuvo un boom extraordinario como consecuencia del mismo espíritu. Antes de la reforma, el sistema clerical aparentaba constituir todo aquello que era sublime y para la gloria de Dios, pero el trabajo de las personas comunes y corrientes no era apreciado. Por eso, durante la reforma, hay un retorno al mandato de Dios de que todas las personas, no solo los clérigos, sino que todas las personas, todos los individuos, todos tenemos la necesidad de ir y sojuzgar la tierra de acuerdo a como lo podemos leer en Génesis capítulo 1, buscando para eso entonces la gloria de Dios en todos los casos, porque estamos buscando ahí desde el artesano al profesionista más encumbrado, todos trabajamos simplemente para darle honra a nuestro Creador. Este nuevo empeño era crear un círculo virtuoso en la economía y las naciones. El trabajador busca producir buena mercancía, venderla, ahorrar e invertir, todo con un propósito divino. Algún sociólogo tradicional como Max Weber planteaban más tarde que esta podría haber sido la base del capitalismo moderno, pero quiero plantearlo específicamente en ese sentido, no como un esquema propiamente capitalista, sino la base de ese capitalismo como tal. Entonces, ¿qué significa para nosotros el considerar la reforma para el día de hoy? Para las iglesias, hoy en día esto parece que no tiene tanto impacto. Las iglesias han abandonado, por ejemplo, uno de los principios básicos de la reforma protestante, la sola escritura, y que la ha llevado a usar la palabra de Dios como artículo de fe para determinar su esencia y misión. Sin embargo, es cierto, no todas las iglesias lo han abandonado. Y digo esto, sin embargo, en el sentido general, porque gran parte de las iglesias han refugiado más en el tradicionalismo religioso que surge del combate contra los movimientos históricos, a veces el racionalismo, el fundamentalismo, pero la palabra como tal, la sola escritura, de pronto se va dejando de lado. Entonces, el primero planteaba precisamente en su época este racionalismo, que cuando se estaba abordando de un modo extremo, que el hombre puede conocer todas las verdades acerca del mundo, de sí mismo y aún otras cosas como Dios a través de la sola razón pura. Esa es una propuesta, por supuesto, de Kant, aquel filósofo alemán. Esto provocó que las iglesias empezaran a apartarse y a veces avergonzarse en la escena pública, como si por medio de la razón pura yo pudiera conocer todas las cosas. Entonces, si es a través de la razón, alguien diría: ¿para qué necesitamos la Biblia? La Biblia ya no hace falta más. Esa fue parte precisamente de ese racionalismo. Y allí de pronto la iglesia se retira de los círculos académicos y deja de estar generando la influencia que necesita generarse para toda la sociedad y la cultura. El segundo movimiento, es decir, el fundamentalista, comenzó con la primera iglesia y los seminarios de la alta crítica, donde se empezó a cuestionar si la palabra de Dios era pertinente como guía de fe y práctica. Y entonces la iglesia se retira del mundo y en todo caso se reduce a una esfera meramente espiritualizante. Hoy en día es común escuchar que lo único que tiene que hacer la iglesia es predicar el evangelio. Pero, ¿qué evangelio estamos predicando? Las sociedades que surgieron a la luz de la reforma justamente vivieron a través del evangelio. Hoy en día esas sociedades, ¿por qué no decirlas?,
particularmente europeas, Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia, tal vez un poco menos, pero igual, hoy en día están viviendo en una poscristiandad, donde Dios ya no es un referente. El creyente de hoy en día diría que lo único que hay que hacer es predicar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Aquel en que la única misión de la iglesia es preparar a la gente para seguir predicando y añadir personas al gueto del cristianismo. Ese es el Evangelio que deberíamos de predicar, donde solamente estamos enfocados en un énfasis conversionista y para ganar simplemente más adeptos. No, ese Evangelio deja a un lado la idea de ser sal y luz de este mundo como el Señor Jesús nos lo enseñó. Debemos entonces de volver al Evangelio completo. La agenda de ser sal y luz de este mundo, eso no es opcional. Los valores que tiene una cultura son el reflejo de la salud misma de la iglesia. En Europa, los valores cristianos se han perdido, porque son el reflejo de una iglesia que ya no actúa, que está interesada en otras cosas o de simplemente incluso mantener el status quo. Y que todavía hay iglesias que podemos levantarnos y luchar por los valores, no porque la misión de la iglesia sea los valores en sí mismos, sino que son esa columna y baluarte de la verdad, la cual produce los cambios en todos los niveles de la sociedad. Esa verdad hará que personas que no son creyentes empiecen a ver la gloria de Dios, incluso reflejada en la vida de cada uno de los creyentes, donde cada uno de los creyentes somos signos tangibles de la presencia de Dios en este mundo. Entonces, la agenda de Dios no es la sola conversión de las personas. La agenda de Dios es su gloria, la cual es reflejada en la iglesia, en nosotros, en nuestras vidas. Su voluntad es que su gloria sea llevada al mundo, aun aquellos que no han de convertirse. Hay distorsiones, claro. Hay iglesias en que los líderes cristianos se dedican a la política y a veces simplemente a hacer dinero. Se necesitan pastores que preparen al pueblo de Dios para el ministerio de los santos, que no es otra cosa sino predicar el Evangelio y ser sal y luz en este mundo. Que Dios use la vida de cada uno de los creyentes en este mundo, la vida de cada uno de los que nos consideramos parte de esa reforma protestante en el siglo XVI, pero que desde ahora seguimos trabajando para que los valores del reino de Dios se sigan viendo reflejados en la sociedad, en la cultura, donde hoy Dios nos permite estar. Que Dios nos bendiga.